nombre es José Cesarino, soy arquitecto de profesión y actualmente me dedico en el campo de la museología y de la museografía a desarrollar un proyecto que espero sea la semilla del Museo del Petróleo que necesita Venezuela. El proyecto que actualmente desarrollamos del Museo del Petróleo se llama La Fuerza del Petróleo. Es la primera exposición itinerante sobre petróleo que se realizará en este país. Bueno, fíjate, la fuerza del petróleo siempre ha sido una inquietud desde que estoy en el mundo de los museos en trabajar en una exposición sobre petróleo. Yo estuve desde el 2004 al 2006 estuve al frente del Museo de Ciencia y ahí pretendía hacer una exposición sobre petróleo, una exposición permanente, dedicar unas salas del Museo de Ciencia a la exposición del petróleo. Fíjate, la Fuerza del Petróleo es un proyecto, ya te digo, de una exposición sobre petróleo que siempre ha sido una inquietud mía en realizar. Se planteó siempre la falta de local, la falta de un sitio permanente ha sido un pretexto de que no tenemos un local, entonces planteamos una exposición itinerante para resolver la falta de un local fijo. Y planteamos un proyecto con esta idea de hacer una exposición itinerante y logramos un financiamiento de PDVSA para realizar esta exposición. Tenemos aproximadamente 18 meses trabajando en este proyecto y esperamos ya en septiembre, queríamos inaugurar esta exposición en septiembre y queremos hacerlo en un sitio muy masivo, público. Fíjate, nosotros tenemos dentro del equipo, tenemos una investigadora que es museólogo científico, graduado en Europa, experta en comunicación de la ciencia, y tenemos un asesor que fue designado por PDVSA, que es el químico, el doctor en química, Marcos Rosa Brusín. Él es un profesor titular jubilado de la Universidad Central y experto en petróleo. Hemos tenido la asesoría de este proyecto, lo hemos sometido a la experticia de los diferentes gerentes de INTEVEP. Hemos tenido un apoyo importante desde el punto de vista científico, o sea, la exposición tiene una rigurosidad científica, ha estado sometida a varias presentaciones que hemos tenido con toda la parte gerencial de INTEVEP. Asimismo, otros gerentes de PDVSA han revisado la exposición desde el punto de vista de la rigurosidad científica, de los contenidos de la exposición desde el punto de vista de la ciencia. Bueno, fíjate, son varios objetivos ya que es una exposición compleja. Uno de ellos es que los visitantes, fundamentalmente está dirigida al público juvenil, estudiantil, de secundaria, adolescente, entienda cuál es la complejidad científica y tecnológica que hay detrás de todos los productos de petróleo. La otra es despertar vocaciones. Toda exposición científica y fundamentalmente el petróleo, que es nuestro principal recurso, donde nos proviene prácticamente el 70% de nuestra cotidianidad, que proviene de los recursos del petróleo, el pueblo tiene que entender su principal recurso, porque Venezuela está prácticamente asentada sobre un pozo petrolero, qué condiciones ambientales se dieron en este territorio para que Venezuela sea prácticamente un territorio, esté asentada sobre un territorio petrolero. Es que yo creo que el conocimiento, la soberanía parte del conocimiento de los hechos, la soberanía parte del conocimiento de la historia, parte del conocimiento. El conocimiento es una herramienta. Fíjate que ese es un principio que también tratamos de aplicarlo en la exposición y yo trato de aplicarlo en todos los proyectos que he emprendido. Y nosotros todo lo que le dé conocimiento al pueblo, de ahí partimos. O sea, cómo aceptamos un proyecto o no, cómo incorporamos una frase o no, si consideramos que es un conocimiento valedero del pueblo, lo asumimos, lo asumimos como parte de la exposición o objetivos de la exposición. Porque el conocimiento es herramienta, es darle instrumentos. En la medida que nuestro pueblo tenga más conocimiento, tendrá mejores herramientas para tomar decisiones, para poder participar mejor en su toma de decisiones. Bueno, tenemos una muy importante que son los momentos históricos de la historia del petróleo en Venezuela. La otra es las fases del petróleo, cuáles son sus fases en su etapa de producción. Tenemos el origen del petróleo, cómo se originó ese petróleo, que nuestro público entienda los orígenes del petróleo,
Tenemos el petróleo en la vida cotidiana, eso es la presencia del petróleo en prácticamente todos los artículos que nos rodean. Tenemos una parte sensorial y experimental, que la llamamos laboratorio, que es una parte de experimento, de observar a través del microscopio todos los microorganismos que conforman el petróleo, todo lo que hace la industria para determinar dónde hay petróleo. Y tenemos toda la inversión social que se hace con esos recursos que genera el petróleo. Tenemos todo lo que hemos llamado esa siembra de ese petróleo, esa reinversión social, en qué se está invirtiendo actualmente esos recursos petroleros. Tenemos una parte dedicada a la OPEP, la importancia de la OPEP dentro de la geopolítica venezolana. Bueno, todos estos escenarios que te nombro están enriquecidos, están mostrados a través de fotografías y textos muy resumidos que muestran la parte técnica y científica de la exposición. Y algunos de estos escenarios, como es los momentos de la historia del petróleo, están apoyados por un video de aproximadamente 15 minutos donde se muestra una amplia gama de fotografías y de hechos que se reflejan en esos momentos de la historia del petróleo. Y en las fases de la industria, que es una fase más bien compleja, muy técnica, que va desde la localización del petróleo, la perforación, la extracción, la refinación, etcétera, de todas esas partes de petróleo hasta llegar a la petroquímica y toda su fase de transformación, la mostramos a través de un video animado, muy didáctico, donde se muestran y muy simplificado esas distintas fases desde cómo localizar a todo el proceso de transformación que sale hasta el producto en la petroquímica. A mí me parece que esta es una exposición que tiene que ir donde está el público, o sea, y que no es ese público especializado que viene al museo, que generalmente nuestros museos son museos de arte, sino que esta es una exposición que debería ir al público, serían sitios masivos, concurridos. La exposición, por su característica, tiene ciertas limitaciones, tiene que estar bajo un espacio techado, tiene que tener unas tomas eléctricas muy cerca, tiene que tener una cierta seguridad por la cantidad de equipos y etcétera que estamos exponiendo. Entonces, hasta ahora estamos proponiendo las estaciones de metro y inaugurar en Caracas para hacer las últimas correcciones y ajustes que tiene la exposición. Porque esta es una exposición que está planteado que sea itinerante, es una exposición que necesita viajar y verse en cualquier parte del mundo. Por supuesto, no solamente petróleo, otros países que sus materias primas tienen que, ese dinero que antes se llevaba en las transnacionales, se tiene que demostrar ahora cómo se invierte en el país, cómo ha sido la transformación desde el punto de vista de la infraestructura social, etcétera, que ha tenido Venezuela de unos años para acá, gracias a esa reinversión social que se está haciendo con los excedentes petroleros.